Amoroso Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche agradecidos porque nuevamente nos has traído hasta aquí, con vida, con salud, con la capacidad de razonar y de comunicarnos. Te pedimos, Señor, que traigas a los demás que todavía no han llegado y que también nos des de tu Espíritu Santo, porque sin Él no podemos entender, ni podemos tampoco recordar, ni tampoco vivir lo que estamos aprendiendo. Bendice a los que van a estar estudiando más tarde por medio del video. Cuídalos, bendícelos y dales tu Espíritu Santo a ellos también, para que tu verdad pueda ser anclada en sus mentes. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vamos al repaso de los versículos de memoria. El primero es Mateo 1, 21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy importante esa palabra pequeñita, siempre la recalcamos. Luego viene 2 de Pedro 3:13 y muy a propósito de lo que estamos estudiando en el capítulo que estamos ahora, dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a sus promesas, en los cuales mora la justicia, la rectitud, no la injusticia que vemos en el mundo hoy. Esta no es la tierra que Él nos ha prometido. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Este es Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Luego sigue Filipenses 3:9. Ese día en que Jesús regrese por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan, ese día, ¿qué es lo que queremos? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3 le sigue a ese, porque nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ni en la nuestra, ni en la de ningún otro ser humano, solamente en Dios, ¿verdad? Entonces viene ahora el último que hemos añadido a la lista, ya pronto añadiremos otro. Hebreos 11, 17 a 19, del capítulo de la fe. Y comienza diciendo: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. De entre los muertos prácticamente regresó Isaac después de esa prueba de fuego, ¿verdad? Ahora entonces podemos pasar al libro. Estamos en el capítulo 12. El capítulo 12 comienza en la página 80, pero ya hemos avanzado en el capítulo. Para hacer un recuento, estábamos hablando de que las promesas de Dios a Abraham incluían una patria nueva, una patria y una ciudad que no eran como las ciudades ni las patrias de este mundo. Y vimos, entre otras cosas, el ejemplo de Isaac como ilustración. Eso está en la página 82. Isaac llegó a un lugar, se estableció, creció con ganados y demás, y entonces luego la gente le dijo: ustedes se están volviendo muy, muy grandes, una nación muy poderosa, no nación, pero un grupo muy, muy poderoso, y un día de esto nos atacan, así que váyanse de aquí. Y Isaac no se puso a pelear, no dijo: estos son mis derechos y este es mi lugar y esto es mi posesión. No, se mudó para otra parte. Cuando llegó allá, ahora entonces el problema fue por los pozos de agua. Tenía un pozo de agua que lo había construido su padre. La gente de allí lo habían tomado para ellos mismos y le dijeron: no, ese no es su pozo. Ok, vamos a excavar otro. También vinieron y se lo reclamaron. Cavó un tercero. Ya ese
con ese no tuvo problema. Y entonces dijo él, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Llamó el lugar Rebot, que quiere decir ahora Jehová nos ha prosperado. En la página 83, entonces, leamos lo que dice la primera parte del último párrafo de esa página. Página 83, 1, 2, 3, el cuarto párrafo. Las primeras líneas de ese párrafo dicen, Isaac tenía la promesa de una patria mejor, la celestial. Por lo tanto, no contendería por la posesión de una porción de esta tierra maldita por el pecado. ¿Qué iba a estar peleando aquí por posesiones cuando que ya Dios había prometido una tierra mejor, una tierra que no tiene igual en ninguna otra parte? Entonces ahora vamos a la página 85, que hasta allí fue donde llegamos la vez pasada, con el ejemplo, la ilustración de Isaac. Ahora entonces vamos a ver otra ilustración, pero este es un ejemplo por comparación o por contraste. El de Isaac nos muestra que él entendía perfectamente lo que la promesa cubría. O sea, cubría el hecho de que esta tierra no es nuestro hogar. Esto es pasajero, esto es temporal, iba a una tierra que Dios había prometido. Ahora entonces vamos a ver la infidelidad de Esaú. Esaú viene a ser nieto de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, gemelos o mellizos o morochos, como los llaman en diferentes países de Latinoamérica. Estos dos muchachos, uno se llamaba Esaú, era el mayor de los dos, y el otro Jacob. Aquí vamos a hablar de Esaú, el mayor de los mellizos, ¿ok? Comenzamos leyendo allí en la sección infidelidad de Esaú. El caso de Esaú aporta otra prueba de que la herencia prometida a Abraham y a su simiente no era de carácter temporal, no era algo que se hubiera de disfrutar en esta vida, sino que era de naturaleza eterna y se habría de disfrutar en la vida por venir. Se nos refiere la historia en estos términos. Como les dije al principio de esta sección, este ejemplo, aunque fue de una persona que fue infiel, sin embargo nos demuestra que se sabía muy bien de qué eran las cosas y los que se rebelaban contra esto, pues simplemente tomaban el camino de la incredulidad, de la rebelión. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a Jacob y Esaú. Esto viene de Génesis 25, 29 al 34. Está allí en sus libros. Comencemos a leer. Guisó Jacob un potaje, o sea, el menor, ¿verdad? Y volviendo Esaú, el mayor del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. En paréntesis dice, por eso fue llamado Edom. La palabra Edom del hebreo quiere decir rojo o rojizo. Y se nos dice en el resto de la historia, no lo estamos leyendo aquí esta noche todo, claro está, pero Esaú cuando nació era muy velludo o velloso y tenía el cabello y los vellos rojizos. De allí que la palabra Edom se usa para él. De hecho, que su familia, su descendencia, son los que llegaron a formar el pueblo de los edomitas. Entonces, de allí viene, de esa palabra viene. Seguimos leyendo. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Bueno, me das tu primogenitura y yo te doy el guiso que estoy haciendo. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? ¿Qué es eso de primogenitura? La primogenitura era una bendición especial que había sido indicada por Dios para cada familia. En cada familia, el hijo varón mayor recibía la bendición de la primogenitura. Lo que quería decir dos cosas, que él era encargado o responsable del desarrollo espiritual de la familia cuando el padre faltara.
sea que estuviera de viaje o si moría con mayor razón. Esa persona, ese hijo mayor, tenía que hacerse cargo y responsable de seguir llevando a cabo la instrucción espiritual para que los descendientes supieran y tuvieran el conocimiento de lo que el abuelo, el papá, el que haya sido, había conocido. La segunda parte de la primogenitura era esta, que al mayor se le daba como herencia una doble porción que a los demás de los hijos. Así que si habían 12 hijos, se dividía todo entre 13, a todos se les daba un 13avo, pero al mayor 2 13avos. En este caso, como son 2 hijos, entonces se dividiría entre 3. A uno se le daría una tercera parte y el mayor tendría 2 terceras partes, una porción doble. De la herencia, eso quería decir de todas las tierras, los rebaños, las vacas, los sembrados, etcétera, etcétera. 2 terceras partes de eso. Seguimos leyendo entonces ahora lo que estábamos leyendo. Así que Saúl le contestó, si me estoy muriendo, ¿para qué me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, estas eran lentejas rojas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La vendió por un plato de lentejas. Lo que daba a entender que no le importaba nada, no le ponía mucho precio, ningún valor a esto, ¿verdad? Seguimos leyendo ahora en el libro. En la epístola a los Hebreos se califica a Esaú de profano por haber vendido su primogenitura. Era como tener las cosas sagradas con desprecio, no con respeto, no como deberían seguirse, sino simplemente como cualquier cosa, cualquier otro objeto personal. Eso demuestra que en su transacción hubo más que simple necedad. Se diría que al cambiar la primogenitura por un plato de comida, fue un acto pueril o infantil. Pero fue peor que eso, fue iniquidad. Esaú demostró, y por favor pueden subrayar estas dos últimas líneas allí, Esaú demostró ser un infiel, manifestando solo desprecio hacia la promesa que Dios hizo a su padre. Página 86. Observa estas palabras. Son palabras de Esaú. Cuando Jacob le propuso que le vendiera la primogenitura. Me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Estas palabras que siguen son importantes, subráyenlas por favor. Carecía de toda esperanza más allá de esta vida presente. No veía más allá. Allí se demuestra que él no estaba siguiendo lo que la promesa había hecho para su padre, para su abuelo, ¿verdad? Abraham e Isaac. A él no le parecía eso ninguna gran cosa. No veía que la promesa no era para acá. Y si la veía no le importaba porque le importaba más lo que estaba haciendo, lo que él quería, seguir adelante con sus planes, con lo que le traía placer y gozo a él en su forma. Dios no contaba en el cuadro de Esaú. Seguimos. No sentía la seguridad de nada que no poseyera realmente en ese momento. No hay duda de que estaba muy hambriento. Es probable que se sintiera como a punto de morir, pero incluso esa circunstancia para nada hizo cambiar a Abraham y a muchos otros que murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero estando convencidos y aferrándose a ellas. Pero Esaú no tenía una fe como esa. No creía en una herencia más allá de la tumba. Sea lo que fuese que hubiese de poseer,
lo quería disfrutar ahora. Así fue como vendió su primogenitura. Estaba viviendo Esaú en la misma forma que muchas personas de hoy día viven. El presente aquí, con tal que yo goce la vida que tengo aquí, muchos de ellos dicen, no hay sino una sola vida. La vida no es sino una sola, así que hay que gozarla. De esa manera vivía Esaú también. Para él no tenía ningún valor lo que viniera después. Con tal que lo goce aquí, mañana veremos. De ninguna forma, seguimos leyendo, se puede elogiar la conducta de Jacob. Actuó como un suplantador. Yo creo que suplantador es una palabra muy bonita para decir tramposo, engañoso, porque eso era lo que era Jacob. En armonía con lo que era su tendencia natural. Su caso es el de una fe tosca, desprovista de sabiduría. Creía que había algo importante en la promesa de Dios y respetaba la fe de su padre, aunque por el momento no poseyera realmente nada de ella. Estamos hablando ahora de Jacob. Creía que la herencia que se había prometido a sus padres iba a serles otorgada, pero era tal la miseria de su conocimiento espiritual que pensaba que era posible comprar el don de Dios con dinero. Sabemos que hasta el propio Abraham pensó en cierta ocasión que él mismo tenía que cumplir la promesa de Dios. ¿Recuerdan? Ya hemos estudiado esto varias veces, cuando Abraham, por consejo de su esposa, tomó a Agar para hacerla su esposa y para tener el hijo de la promesa que Dios les había prometido, ¿verdad? Así que él también había cometido ese error. Seguimos ahora. Así Jacob pensó, sin duda, como tantos piensan hoy, que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Quiero decirles que eso es un proverbio, pero no es un proverbio que existe en la Biblia. Esas palabras no están en la Biblia. Pensémoslo un poco más cerca. Si Dios ayuda a los que se ayudan, entonces ¿para qué tenía que venir Jesús? No hubiera tenido necesidad de que viniera. Si Dios ayuda a los que se ayudan, ¿a cuántos puede ayudar si nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos? Así que esas palabras, por mucho que se escuchan alrededor en la vida diaria, en la sociedad donde vivimos, no son palabras bíblicas. Más tarde comprendió, seguimos la lectura, y se convirtió verdaderamente ejerciendo una fe tan sincera como la de Abraham e Isaac. Aquí vienen otras palabras muy importantes, tal vez deben subrayarlas. Su caso debería alentarnos, pues enseña que Dios puede obrar en alguien con una disposición tan desfavorable como la de Jacob, siempre que se entregue en sus manos. Y a esto podemos decir amén, porque conocemos a personas, tal vez en nuestras mismas familias existen aquellos que nosotros quisiéramos verlos creciendo espiritualmente, entregándose a Dios, etc. Y no parece que se les ve ningún deseo. Pero el caso de Jacob nos da ánimo, sabiendo que Dios sigue y persiste y que si la persona se entrega, no hay para Dios ningún caso difícil ni imposible. Ahora estamos en la parte inferior de la página 86. El caso de Esaú queda expuesto ante nosotros a modo de advertencia. Escribió el apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, allí tenemos nuevamente la palabra, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto ya entonces es el Nuevo Testamento y allá se está hablando y comentando, trayendo a colación las cosas del Antiguo Testamento. En verdad que en la Biblia no hay antiguo, ni hay nuevo, ni hay esto, ni hay lo otro. Todo es una sola revelación de Dios desde el principio hasta el final, para la humanidad en diferentes ocasiones, pero todo es uno solo.
Seguimos leyendo de allí, esto viene de Hebreos 12 y dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Miremos más de cerca allí esas últimas palabras que leímos. Dice, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Suena como, ¿es posible que él hubiera querido arrepentirse y que hasta con lágrimas lo hubiera buscado y Dios no se lo hubiera dado? ¿Sería Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Iba a arrepentirse y antes de que llegó allá ya se murió. ¿Qué pasó? La historia de Esaú, lo que estamos leyendo aquí en cuanto a Esaú y Jacob, tiene más que simplemente la parte que hemos leído aquí en cuanto a el guiso que estaba haciendo Jacob y cómo Esaú se lo pidió que se lo diera y al fin lo hicieron un intercambio con la primogenitura. Más tarde, después de que ya estos muchachos se habían crecido más tiempo había pasado, su padre ya estaba anciano y estaba ciego. Y un día, la mamá de Esaú y Jacob, por nombre de Rebeca, escuchó que Isaac, el viejito, le decía al mayor, a Esaú, Esaú, anda y caza un venado y me lo traes, haces un guiso con esto y me lo traes para yo darte la bendición de la primogenitura. Cuando Rebeca escuchó eso, ella ya tenía su plan. Ella quería que fuera Jacob el que tuviera la primogenitura. Ya sabían que inclusive Esaú se la había dado a Jacob por ese plato de lentejas. Pero había quedado así y ahora Isaac quería llevar a cabo la bendición. Esaú se fue de cacería y Rebeca fue y llamó a Jacob. Y le dijo, mira, tu papá ha dicho así y así. Así que entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a aderezar un cabrito y tú vas a ir donde tu papá y le vas a decir que ya viniste con el guiso que le habías pedido para que te dé a ti la bendición de la primogenitura. ¡Oh, no! No, yo no quiero tomar parte en semejante cosa. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Además, dijo él, yo soy muy lampiño. Yo no soy velloso. Esaú sí es, él lo va a conocer. No te preocupes por eso, le dijo la mamá. Si algo llega a suceder mal, que la culpa sea mía. Además, te voy a poner entonces la piel del cabrito en los brazos para que si tu papá te toca, entonces vas a sentir los vellos y así está bien. Así lo hicieron. Jacob entró, le dijo al papá que ahí estaba, él le dijo, ¡uy, qué rápido has venido! Él le dijo, sí, es que Dios me bendijo rápidamente con la cacería. Comió el papá, lo bendijo, le dio la bendición de la primogenitura y allí quedó. Hasta que llegó Esaú. Esaú vino y le dijo, padre, aquí estoy con lo que me pediste. ¿Cómo? Le dice él. No, ya aquí estuvo otro. ¿Cómo? ¿Quién estuvo? Tu hermano vino y yo lo bendije. Yo no puedo ya cambiar eso. ¿Para qué dijeron eso? Esaú se enfureció al punto que comenzó a planear y a buscar el momento de matar a su hermano. Entonces, dice aquí que no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Sí lloró al darse cuenta que su hermano le había usurpado la primogenitura, aunque se la había dado, pero eso no lo contaba él. Pero con lágrimas se enfureció, pero no estaba enfurecido y las lágrimas no eran por la primogenitura, por la bendición. Bueno, por el lado de la herencia, sí, eso era lo que le dolía. Pero la parte de la espiritualidad, eso no. Nunca le importó. Por eso se le llama profano, ¿verdad? Porque tomó las cosas como que no valieran nada. Me vale que la tenga yo, que la tenga otro, que me importa. Pero denme la herencia. Eso sí lo quiero yo. Eso es lo que quieren decir esas palabras allí. Las procuró con lágrimas. El llanto era no porque quería la primogenitura con todo lo que representaba. El llanto era porque le había ganado su hermano. Porque ahora no tenía
lo que él quería, que era la herencia. Seguimos leyendo entonces. Esaú no ha sido la única persona insensata y profana que haya habitado el mundo. Miles de personas han hecho lo mismo que él, incluso aún culpándolo de su locura. Le echan la culpa a él, le dice, no, qué tonto, pero sí, igual le salen ellos haciendo la misma clase de decisiones. El Señor nos ha llamado a todos a compartir la gloria de la herencia que prometió a Abraham. Mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos ha hecho nacer una esperanza viva para una herencia. ¿Qué clase de herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Hemos de tener esa herencia de justicia mediante la obediencia de la fe. Y me encanta que no pusieron simplemente mediante la obediencia. No, la obediencia de la fe. Porque la obediencia de la fe es diferente de la obediencia sola. La obediencia sola es porque yo lo hago, porque mis esfuerzos están puestos, porque tengo una voluntad bien fuerte y lo que me propongo lo hago. Pero no tiene nada de fe, no tiene comunión, no está la rama, la vid y los pámpanos unidos. Es solamente el pámpano tratando de sobrevivir sin estar unido con la cepa de la vid. En cambio, la obediencia de fe es como resultado de lo que Dios hace en nosotros. Porque ya ha hecho por nosotros y entendemos, entonces le permitimos, Señor, yo sé que te puedo confiar. Ven en mí y cumple todas tus promesas. Seguimos entonces leyendo. Mediante la obediencia a la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando algunos ven que eso requiere la observancia del séptimo día, del sábado que observó Abraham, Isaac y Jacob y todo Israel, y yo pongo aquí inclusive Jesús también, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es eso, sacuden sus cabezas y dicen, no puedo hacer eso. Ahora, aquí esto se está refiriendo al 4º mandamiento, de los 10 mandamientos que Dios dio. Así que vamos a ver de qué habla eso. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes que Moisés había venido, había rescatado, había liberado al pueblo de Israel del reino de los egipcios, quienes los habían tenido como esclavos por más de 400 años? Varias generaciones, muchas generaciones. Ahora Dios los rescató, los sacó, pasaron el Mar Rojo en seco y llevaban aproximadamente unas 6 semanas de viaje cuando llegaron al monte Sinaí. Ahí los encontramos cuando llegamos al capítulo 20 de Éxodo. Allí entonces Dios habló y les dio los 10 mandamientos. Síganlos de cerca, por favor, en sus Biblias, capítulo 20. Comenzamos con el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, aquí viene el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios simplemente les recuerda, les dice, mire, hace unas 6 semanas, mes y medio. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? Ustedes estuvieron allí presentes con sus propios ojos. Pudieron ver lo que yo hice, las maravillas, las 10 plagas, lo que sucedió con Faraón, cómo lo saqué, no solamente unos 2 o 3, a todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas. ¿Quién lo sacó? Yo lo hice porque yo los amo. Ahora, ustedes como han visto eso, como han probado ya quién soy yo, que soy una persona en la cual pueden confiar, soy fidedigna, en otras palabras, entonces basados en eso que ustedes mismos han visto, ahora, por favor, confíenme en lo que estoy por decirles. Les voy a prometer 10 cosas aquí, 10 rasgos de carácter
No es que yo vengo a pedirles que ustedes los hagan y los cumplan. No, yo vengo a decirles que estos son mis planes. Si ustedes me permiten, yo obraré en ustedes para que estos 10 mandamientos se cumplan en ustedes, porque por ustedes mismos no pueden. Entonces el primer mandamiento era: yo soy Jehová, te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de siervos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 4 al 6, entonces encontramos el segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que ya tenemos: no tendrás dioses ajenos. Y el segundo: no se hagan estatuas ni formas de nada, ni mucho menos las vayan a estar adorando, porque yo soy un Dios celoso. Yo los quiero para mí mismo. Yo no los estoy vendiendo por un lado y por el otro. Es una relación fiel. El tercer mandamiento está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto viene desde el versículo 8 hasta el versículo 11. A ese era que se estaba refiriendo en lo que estábamos leyendo en el libro. Comienza con la palabra acordarte. No comienza como los otros que dicen no tendrás, no harás, no esto, no lo otro. Este comienza acordarte. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento está en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego en el 13 está el sexto mandamiento: no matarás. En el 14, no cometerás adulterio. En el 15, el octavo, que dice no hurtarás o no robarás, ¿verdad? En el 16, el noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás. Y en el 17 encontramos el 10º mandamiento. Habla de la codicia. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Entonces aquí se estaba refiriendo al cuarto, que está de los versículos 8 al 11. Regresemos ahora a la lectura, donde íbamos en la página 87, en la mitad del del segundo párrafo completo. Cuando algunos ven que eso requiere, que los 10 mandamientos requieren la observancia del séptimo día del sábado, que observó Abraham, Isaac, Jacob, todo Israel y Jesús, agregué yo, sacuden sus cabezas y dicen: no puedo eso, me gustaría hacerlo. Y comprendo que es un deber, pero si lo guardo, no podré vivir. Perderé el empleo y me moriré de hambre junto con mi familia. Así es exactamente como razonó Esaú. Se estaba muriendo de hambre, o al menos así lo creía él, y despidió su primogenitura a cambio de algo de comer. Subrayen las siguientes líneas, las siguientes 3. La diferencia es que la mayoría de las personas no esperan estar a punto de morir de hambre antes de vender el derecho a la herencia a cambio de algo que comer.
todavía más barato, ¿verdad? Por lo menos el otro lo estaba vendiendo porque sentía que se estaba muriendo. Muchas veces nosotros vendemos la primogenitura o vendemos las bendiciones de Dios por menos que hambre. No es frecuente que por servir al Señor las personas lleguen a estar a punto de morir. Se imaginan peligros que no existen, ¿verdad? Dependemos enteramente de Él para nuestra vida, en toda circunstancia. Y si Él nos mantiene con vida mientras que estamos pisoteando su ley, ¿no será acaso poderoso para protegernos cuando le sirvamos? Si habíamos estado toda la vida diciendo mentiras y estamos todavía vivos, el Señor nos bendijo hasta allí, ¿qué? Ahora si dejo de decir mentiras, entonces, ay, me da miedo porque quién sabe qué me vaya a pasar. Si no digo mentiras, me van a quitar el trabajo. Si le digo la verdad a fulanito, quién sabe qué problema me va a... No, si Dios nos bendijo cuando éramos ignorantes y estábamos quebrantando sus mandamientos, ¿qué no nos va a bendecir ahora que tenemos el deseo de hacer o de mejor? Recordando que la forma de mirarlo son promesas, el deseo de permitir que Él obre las promesas en mí. Claro que sí. El Salvador dice que angustiarse por el futuro, temiendo perecer por falta de comida, es una característica del paganismo, de aquellos que creen en dioses falsos, ¿verdad? Él nos dio la positiva seguridad. Dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas son? Comida, bebida, vestido. Es más, vamos a nuestras Biblias. Es necesario que las veamos, que nos demos cuenta cuáles son las promesas de Dios. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, es necesario repasarlas. Con una vez que las leamos, con unas 20 veces, con unas 300 veces en la vida, siempre tenemos que recordar. Cada vez que permitimos que la palabra de Dios entre en nuestras mentes, estamos siendo alimentados espiritualmente. Así que vamos a Mateo 6, versículos 25 al 33. Dice, esto es del Sermón del Monte, así que son las palabras de un sermón de Cristo Jesús. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Yo les puedo decir que eso es verdad. Por más que yo me preocupe unos 20 años, no voy a crecer. Todavía sigo pequeñita. No es tan malo como se piensa. Seguimos en el 28. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así de bella, ¿verdad? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, las personas que no creen en Dios, ellos buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? La comida, la bebida, el vestido, todo eso Dios sabe que lo necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Podemos creer esas palabras?
¿Sí será Dios digno de nuestra confianza o debemos de tomarlo con un poquito de sal, como dicen, por si acaso no llega a cumplir? Yo creo que podemos creerle, ¿verdad? Seguimos entonces casi para terminar la página 87. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. De paso, este era el versículo favorito de mi papá. Aún si pidiéramos la vida por causa de la verdad, perdiéramos la vida por causa de la verdad de Dios, estaríamos en buena compañía. Lo podemos leer en Hebreos 11, 32 al 38. Esta noche ya no vamos a tener tiempo, pero la próxima vez regresaremos a leer eso. Temamos despreciar las promesas de Dios, renunciando a la herencia eterna a cambio de un trozo de pan, para darnos cuenta cuando sea demasiado tarde que ya no es posible el arrepentimiento. Leamos juntos ese poema que está allí en la página 88. Cada quien lo puede recibir como hablando de usted mismo, ¿verdad? Leamos pues. Mi padre es rico en casas y tierra. Sostiene en sus manos la riqueza del mundo. De rubíes, diamantes, oro y plata están llenos sus cofres. Posee riquezas insondables. Soy hijo del rey. Hijo del rey. Con Jesús, mi Salvador, soy hijo del rey. El hijo de mi padre, el Salvador de los hombres, caminó en esta tierra como el más pobre de los pobres, pero ahora reina por siempre en lo alto y me dará un lugar en el cielo. Fui peregrino y errante en la tierra, pecador por elección y ajeno por nacimiento, pero fui adoptado, mi nombre está grabado y soy heredero de morada, vestidura y corona. Una tienda o una cabaña aquí, ¿qué más da? El Señor me espera allí. Aunque exiliado aquí, puedo cantar: a Dios sea la gloria, soy hijo del rey. Cuando dice hijo del rey, recordemos, el rey del universo, no de un país o de una comarca, de una sección, del reino de los cielos, del reino del universo. Cuando lo entendemos de esa manera, ¿no podemos confiar todavía más? Claro que sí. Entonces les invito para que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos por recordarnos esta noche que tenemos un linaje como ningún otro linaje que cualquiera pueda tener. Nuestro Padre, el que nos ha adoptado y nos ha dado toda su herencia, es el Padre Celestial, el creador de todas las cosas, nuestro creador. No solamente eso, sino también nuestro Redentor, el que nos libró del pecado, de la servidumbre en que estábamos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender mejor cuáles son tus planes y qué tan fáciles son cuando te lo permitimos, pero qué carga tan pesada cuando tratamos de hacerlo por nosotros mismos. Danos, Señor, la fe de Jesús, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los fieles de todas las edades, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.